y miles de corredores recorriendo este medio maratón Trinidad Alfonso, este medio maratón de Valencia, que se ha vestido de oro y nosotros con él para recibir a todos estos atletas, a todos estos corredores, a todos estos valientes que recorren nuestra ciudad, aprovechando este clima, aprovechando esta bonita ciudad que es Valencia. Y Valencia tenía que estar presente de cara de las fallas, con la falla del Duc, con la falla Duque de Gaeta, Pobla de Farnás, animando a todos estos corredores, a todos estos valientes, a todos estos atletas que nos visitan Valencia, cada uno a su ritmo, la liebre y la tortuga y la liebre, pero con el fin, con el objetivo de llegar a la meta. Y esa es nuestra meta, el seguir animando a estos corredores, a estos grandes atletas que sin duda alguna están convirtiendo a Valencia en algo muy especial en esta ciudad de oro del running mundial. Están haciendo posible que Valencia siga siendo ese referente destacadísimo en este auténtico acontecimiento social y deportivo que nos une a todos en torno al medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón de Valencia. Y por supuesto aquí estamos, Falla del Duc, un año más, haciendo posible esa animación, colaborando directamente y animando a estos corredores que si bien todavía están al comienzo de su carrera, deseamos que lo pasen pues francamente bien, pese a todo, a ese esfuerzo al que hay que animar, esa fuerza física, esa capacidad, esas ganas de convertir a Valencia en esa ciudad del running. Más de 13.500 corredores se dan cita en este auténtico acontecimiento, queridos amigos, y nosotros estamos aquí para animaros, para deciros que estamos con vosotros, la liebre y la tortuga, este año no es problema, y por supuesto apoyándonos en toda esa carrera, 6 kilómetros ya, estamos en ese punto kilométrico número 6, todavía restan bastantes, pero por eso nos animamos desde el principio, para que sepan que esto es la gran fiesta del deporte en Valencia, que es la gran fiesta del running, y que por supuesto estamos encantados de poder aportar nuestro granito de arena. La falla del Duc en el medio maratón de Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia. Equipos y corredores individuales, cada uno con un objetivo, cada uno a su ritmo, pero todos buscando llegar a meta, mejorar su tiempo, mejorar su experiencia y vivir la fiesta del running en esta ciudad, en Valencia, que los acoge como no podría ser de otra manera. Y por supuesto, con la falla del Duc, las fallas animando en este medio maratón para que a los corredores les sea mucho más fácil esta proeza de alcanzar esos más de 21 kilómetros y conseguir arrancarles una sonrisa, por lo menos un ratito, aunque sea un ratito, cuando pasen por delante de esta animación de la falla del Duc. Ellos nos lo agradecen y nosotros teníamos que estar aquí para dárselo todo el ánimo y toda la fuerza en este año en el que el medio maratón de Valencia se viste de oro como una de las mejores carreras a nivel internacional. Gracias en parte, por supuesto, a esta animación y a este ambiente que se vive en la ciudad de Valencia. Bienvenidos a todos, chicos, corredores de todas las partes del mundo. Equipos, chicos, chicas, todos bienvenidos a Valencia, bienvenidos a la ciudad del running y bienvenidos a la animación de la falla del Duc. Vamos, vamos, nos piden el ánimo y tenemos que dárselo para facilitarles un ratito, un poquito, sacarles esa sonrisa mientras pasan por esta animación, por este bosque donde viven la liebre y la tortuga, que nos marcan los ritmos con el objetivo de llegar a la meta. Esa meta que todavía está un tanto lejos, ¿verdad? Pero que nosotros la acercamos a estos corredores, a estos más de 13.500 corredores, nuestra animación de la falla del Duc, con este maratón, medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia, en este auténtico acontecimiento que estamos disfrutando y de qué manera, acudiendo fines de nuestra cita, con esta tradición deportiva y convirtiendo a Valencia en la ciudad del oro, la ciudad de oro del running a nivel mundial. No es una de las mejores, es la mejor sin duda alguna, y así lo demostramos desde todos los puntos de animación en los que está dividido ese recorrido que nos llevará por más de 21 kilómetros
mucha atención, de los cuales todavía restan pues más de 15, imagínense. Estamos en ese punto kilométrico número 6, pero esto no quiere decir que no lo hagamos ya, que no estemos ya con la mayor intensidad para ofrecer todo nuestro cariño a estos corredores que están recorriendo ya ese itinerario que les va a llevar por calles y plazas de la mejor ciudad del mundo. Calles y plazas de Valencia, la ciudad del running, esa ciudad de oro, esa auténtica marabunta del running a nivel internacional que hace posible un año más que estemos aquí, fieles a nuestra cita, fieles a nuestra tradición. Esto es el medio maratón Trinidad Alfonso, esta es la animación de la falla del Dud. Una falla del Dud que no podía faltar, no podía dejar de animaros, chicos, ya nos conocéis de todos los años estamos aquí para animaros, para acompañaros, para celebrar con vosotros la fiesta del running con Valencia. 1 horita y media le costará a estos valientes el recorrido, eso no es nada, no un almuercito y como nuevos. Chicos, ánimo, bienvenidos a Valencia, bienvenidos a la ciudad del running, bienvenidos a este medio maratón que se viste de oro para recorrer esta ciudad con un clima envidiable que os acoge a todos. Y también nosotros, la falla Duque, la falla Duque, os acoge y os anima un año más aquí con nosotros. La liebre y la tortuga y la liebre, cada uno a su ritmo, pero con el objetivo de llegar a meta y conseguir recorrer esos más de 21 kilómetros a través de las calles de esta ciudad que nos acoge, que os da la bienvenida y os da las gracias por participar de esta fiesta del running, donde los protagonistas indiscutibles son nosotros, los líderes y líderes de corredores que pasáis ante nuestra animación, ante la animación de la falla del Dud, la falla Duque de Gaeta, Puebla de Fernández, que se viene aquí hasta el Marítimo, a las puertas del mar, a recibiros a todos, a recibiros, insistimos, a daros las gracias y la enhorabuena por recorrer este medio maratón, ciudad de Valencia, Valencia este oro, y vosotros lo hacéis posible. Lo hacen posible estos más de 13.500 corredores en el día de hoy que corren calles y plazas en la ciudad de Valencia para cumplir con este acontecimiento deportivo y social. El medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia, ahí están Carlitos. Carlitos, gracias a él, ya ha pasado todo, bueno. Desde la valla de posición también, claro, cuánta gente, cuántos amigos que ya nos saludan día a día, porque estamos en el mismo punto, en el mismo lugar que cada año, esperándolos, reconociendo su labor, animándoles y diciéndoles arriba, muchachos. Punto kilométrico número 6 y aquí está la falla del Dud para deciros que estamos con vosotros. Que por supuesto esta gran fiesta del running lo es también para nosotros, para todos esos puntos de animación en los que nos encontramos. Y venga con esta calle arriba. Más de 13.500 corriendo en la ciudad de oro, el medio maratón Trinidad Alfonso. Y continúa pasando ese pelotón, continúa pasando ese núcleo más fuerte de los 13.500 más, de 13.500 valientes que están recorriendo la ciudad de Valencia y que entran en este momento en la animación Valencia. Todos los nuestros viviendo la carrera del evento. Como no podía ser de otra forma, también los falleros, muchos falleros, miles de ellos están recorriendo este medio maratón Trinidad Alfonso, este medio maratón Valencia, que insistimos se viste de oro y nos celebra con todos nosotros, con todos los valientes, con todos los corredores que esta mañana se han levantado para recorrer la ciudad y que pasan en este momento ante la animación que se puede hacer con la ETA, Puebla de Fernández, la falla del Dud, una año más aquí, esperarlos a todos vosotros para recibiros, para animaros y para sacaros
una sonrisa, un poquito, un ratito, una sonrisa. Que disfrutéis durante unos segundos de este recorrido ante la falla Duque de Gaeta, Pobla de Fernás. Y siguen pasando los miles y miles, más de 13.500 corredores que recorren este medio maratón de Valencia, celebrando ese oro que lo sitúa entre las mejores carreras del mundo. Poco a poco con cada labor que los años se sitúan ahí, no podía ser de otra forma. Valencia es la ciudad de las fiestas, Valencia es la ciudad del running, y Valencia vive hoy la fiesta del running. Y vamos arriba, queridos amigos, vamos a seguir recibiendo a nuestros corredores, más de 13.500 que hacen posible hoy el medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia. En la previa, lo que será el próximo mes de noviembre, hoy más de 20 kilómetros por delante. Y atención, porque estamos en el punto kilométrico número 6 todavía. Y seguimos animando esta auténtica marabunta de corredores que hacen posible que Valencia siga siendo la ciudad de oro, la ciudad de oro del récord mundial, la ciudad de oro del récord mundial. Es el referente importantísimo a nivel internacional y ese reconocimiento que es todo gracias a estos miles de corredores que llegados desde todos los puntos del mundo hacen posible cada año que Valencia sea esa ciudad de oro del running. Benvinguts, bienvenidos a este punto número 6 del kilómetro en el que está la falla del Duc, animándonos para deciros que estamos con vosotros, que corremos con vosotros, que os animamos a seguir y que estamos orgullosos de vuestra presencia en este medio maratón Trinidad Alfonso, en este medio maratón Ciudad de Valencia. La falla del Duc, falla de Duque de Gaeta, Pobla de Fernás, está con todos vosotros. Por supuesto también los amigos de la falla Trafalgar, dentro de la carrera, miles de falleros, no os quepa duda, que miles de compañeros de distintas fallas recorriendo hoy esa ciudad, porque la organización tenía muy claro que tenía que contar con nosotros, que las fallas tenían que estar en esta carrera, en esta fiesta del running. Los valientes, pues a correr, y los que somos menos valientes, pues animarles para que se les sea más fácil, para sacarles esa sonrisa que aparece en sus caras cuando pasan ante la animación de la falla Duque de Gaeta, Pobla de Fernás, un año más, aquí con todos vosotros, chicos, chicas, valientes que recorréis nuestra ciudad. Enhorabuena a todos, bienvenidos, ánimo para que los chicos nos quedan. Y aquí estaremos nosotros, siempre que nos dejen para animaros, para acompañaros. Hemos equipos míticos, Carlita Serrano, por supuesto, que han pasado ya muchos compañeros de hogar, en fin, corredores individuales, cada uno a su ritmo, la liebre y la tortuga y la liebre, pero todos acabarán hoy esta carrera, todos llegarán a la meta y habrán conseguido el objetivo por el que llevan meses preparándose. La cultura del esfuerzo, algo que entendemos a la perfección los falleros, todo cuesta mucho y a esta gente son valientes y pueden prepararse para correr este medio maratón de la ciudad de Valencia, que insistimos y no nos cansaremos de repetirlo, se viste de oro como una de las mejores carreras del mundo. Y vamos arriba con esa animación, queridos amigos, seguimos recibiendo a estos más de 13.500 corredores que hacen posible el día de hoy el medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia, la auténtica ciudad del running, la auténtica ciudad de oro del running mundial. Arriba esos aplausos, arriba esa animación. Bienvenidos a este punto kilométrico número 6, el que quiere animadores a la falla del Duc, un año más cumpliendo con su tradición. Falla Duque de Gaeta, Pobla de Fernás, aquí estamos, amigos, para echarles un cable, corremos por muchos estar con vosotros y decirles que estamos orgullosos de que hayáis convertido a Valencia en la ciudad de oro del running mundial. Medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia, la ciudad de oro. Vamos, chicos, arriba. Y ahí estamos ofreciendo nuestro querido, nuestra animación y animándoos a que cumpláis
Vuestro objetivo que pasen de esos 21 kilómetros y pico, ¿verdad? Y lo más rápido posible que podáis pasando por la línea de meta. ¿De lo que se trata? ¡Arriba! Punto kilométrico número 6, queridos amigos. Y aquí está la falla del Duc, animándonos y por supuesto felicitándonos por esa participación. Más de 13.500 corredores en este medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia, Ciudad de Oro, del running mundial. Bienvenidos desde cualquier punto del mundo para hacer de Valencia la capital del running, por supuesto, un año más. Y aquí está la falla del Duc saludándonos y ofreciéndonos esta animación. Y no para la fiesta, y no para la fiesta, no para de pasar. Eran muchos, somos muchos, 13.500 más de 13.500. Cifra de récord un año más, siempre es un récord. Esta carrera de Valencia, este medio maratón de Valencia, por supuesto, la colaboración y sin olvidarnos de la Sociedad Correcaminos, gran organizadora y alma mater de esta carrera, de esta carrera, reconocida a nivel mundial como una de las mejores, lo que nos convierte en medalla de oro. ¿Cómo no iba a estar cabiendo una medalla de oro por el medio? Claro que sí. Teníamos que estar aquí animando a estos muchos corredores de este kilómetro 6, ahora están Anima con el cartel, con la campanita. Y sigue la fiesta de running, y sigue la fiesta en la ciudad de Valencia. ¿Cómo no íbamos a montar un salado así? La falla de Duc tenía que estar aquí para animaros a todos. Bienvenidos a Valencia, bienvenidos a la animación de la falla del Duc. Bueno, digamos que estamos en ese punto kilométrico número 6, desde donde saluda la falla del Duc a estos más de 13.000 corredores, más de 13.500 que hacéis posible que Valencia sea un día más la capital del running mundial. Y por supuesto aquí estamos para animaros y para ofreceros todo nuestro cariño en una mañana que es histórica e inolvidable. Más de 21 kilómetros por encima, por delante, pero nosotros seguimos aquí. Venga, vamos arriba. Nosotros seguimos ahí animándonos y por supuesto participando de forma activa en este auténtico acontecimiento deportivo que es el medio maratón Trinidad Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia, del que sois auténticos protagonistas. Vamos arriba con esta animación, chicas y chicos. Vamos. Saludamos a estos corredores que lo merecen todo. Por delante todavía más de 15 kilómetros, pero mucha atención porque lo van a hacer, vamos, y de qué manera. A partir de este punto empiezan a parar. Escucha. Que vamos a hacerles volar a estos corredores. Casi 14.000. Casi 14.000 corredores haciendo lo posible que Valencia sea una más a la ciudad del running, esa ciudad de oro que nos tiene acostumbrado a, por supuesto, disfrutar de los grandes acontecimientos deportivos. Y un poquito de folclore para recibir a los miles y más miles de corredores que pasan de la acción de la falla doble de Fernández. Chicos, os damos la bienvenida. Estamos aquí para daros las gracias por hacer posible la fiesta del running en Valencia. La fiesta que nos sitúa a nivel deportivo también, una vez más, como uno de los mejores carreras que vosotros, todos vosotros, hacéis posible. Enhorabuena y bienvenidos a esta animación de la falla del Duc. Bienvenidos, chicos, bienvenidos y gracias por hacer posible esta fiesta del running. ¡Vale, que
porque nos vamos a llegar en volandas. Ya no te falta que correr mucho más, nos llevamos volando a todos, Bienvenidos a la animación de la Feria del Duque, número 6. Aquí estamos, la Feria del Duque de Gaeta, Pablo de Farnals, un año más, cumpliendo con nuestra cita. Con este medio maratón, medio maratón, Ciudad de Valencia, haciendo que seamos la capital del running mundial. Esa ciudad de oro del running mundial, atención, porque estrenamos título y cada año lo celebramos de qué manera. ¡Marat de Falles! ¡Qué ánimo, Marat! Ahí está la dona de Xavi. Y por supuesto, infinidad de amigos que nos saludan. Por supuesto, estamos encantados de saludar en esta mañana inolvidable. En esta mañana, auténtico éxito para la ciudad de Valencia. Auténtico acontecimiento social, auténtico acontecimiento deportivo. ¿Susanita? Luego la más guapa de los velociraptors del club, que también nos ha pasado ya. Y tantas personas, ¿verdad? Casi 14.000 recorriendo las calles y plazas de la ciudad de Valencia en esta mañana extraordinaria, en esta mañana inolvidable, en este medio maratón de Alfonso, medio maratón Ciudad de Valencia, la ciudad de oro del running mundial. Oye, que no paran de pasar corredores. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Valencia, bienvenidos a la animación de la Falla del Go, la liebre y la tortuga y la liebre, que uno a su paso, pero todos llegaréis a la meta, claro que sí. Enhorabuena y gracias por venir y gracias por hacer posible la fiesta del running con Valencia. Y en Valencia, pues las fallas, y cómo no, la Falla Duque de Gaeta, Pobla de Farnals, con todos nosotros, un año más. Sabíais que íbamos a estar aquí, sabíais que os íbamos a esperar en este punto que hemos hecho nuestro para celebrar esta animación, para acompañaros, para sacaros una sonrisa y haceros más fácil y llevadera esta prueba, esta carrera que este año se viste de oro para celebrar que es una de las mejores del mundo, y por qué no, vamos a decirlo, la mejor del mundo, porque cuenta con las fallas, porque cuenta con la animación de las fallas, para hacerlo más fácil, para darle la bienvenida y para celebrarlo con todos nosotros. Enhorabuena a todos, bienvenidos a Valencia, bienvenidos a la Falla Duque de Gaeta, Pobla de Farnals. Hay que salir hablando mañana porque dicen que no somos mejores que ellos. Hay que estar enfadadísimos en otros puntos de la geografía mundial porque Valencia se ha convertido en auténtica ciudad del running, porque ya lidera todas estas carreras, porque es la ciudad de oro. Y todo gracias también pues, a todos nosotros, queridos amigos, que hoy con casi 14.000 corredores hacéis posible que el Club de Maratón sea una auténtica fiesta, un auténtico acontecimiento deportivo gracias a todos nosotros. Y por supuesto a todos esos puntos de animación que están a lo largo de esos más de 21 kilómetros que tenemos de carrera. Estamos en el punto kilométrico número 6 aproximadamente. En el día aquí estamos como cada año manteniendo viva esta tradición de animación. La Falla del Duque, la Falla de Gaeta, Pobla de Farnals, animándonos y diciéndonos que esto hay que acabarlo como sea. ¡Claro que sí! Deseando que se cuente nuestro objetivo. Precisamente a cada uno de sus tiempos, por supuesto, y sin temor a nadie, que para eso estamos en la ciudad de running. Bienvenidos a este punto de animación de la Falla del Duque, punto kilométrico número 6 del medio maratón de Miguel Alfonso, del medio maratón de Ciudad de Valencia. Bueno, que no se olviden aquí con nosotros también, que ha venido a correr este medio maratón, claro que sí. No podía faltar a esta prueba de oro, a este medio maratón. Personajes tan conocidos, no podía ser de otra manera. Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Buenos días, gracias, muchas gracias por venir a hacer posible esta fiesta del running, a disfrutar de esta ciudad. Nosotros, como siempre, estamos aquí para animaros desde la Falla Duque de Gaeta, nuestro punto rojo, Juanito. Gracias amigos payeros, hoy existimos miles de payeros recorriendo por este medio maratón, representando su falla. Por supuesto, en el evento del Alto Jerusalén también, miles y miles de payeros que van a Balaguer, por supuesto también. Insistimos mucho
que recorréis medio maratón, que venís a disfrutar de Valencia, a disfrutar de la fiesta, del running. Y también nosotros la Falla del Sol, queremos disfrutar con vosotros, queremos que lo paséis bien, queremos que vayáis con esa sonrisita en este kilómetro 6 para continuar, para conseguir esa meta que se sitúa un poco más allá de 21 kilómetros. Ya os queda muy poquito, os queda muy poquito. Vamos chicos, muchísimo ánimo, lo vais a conseguir y lo vamos a celebrar con vosotros aquí en la Falla del Sur. Mira el ritmo, ahora nos vamos poniendo. Escuchad, vamos a hacer ritmo. Que con esto recorremos los 21 kilómetros y pico, vamos, pero no se quiere, ¡arriba, Dios! Porque aquí está recibiendo ya la Falla del Duque, el equipo número 6 de este medio maratón, Trinidad Alfonso, de este medio maratón Ciudad de Valencia. Y lo vamos a hacer, pero vamos, y con todo el cariño del mundo, acompañándonos con el corazón, por supuesto, porque con las piernas ya nosotros como que no, pero animando, por supuesto que sí. Os vamos a llevar en volantas hasta esa meta final en la que cada uno cumplirá sus propios objetivos. Eso es lo que nosotros deseamos, que los cumpláis en clase, ¿verdad? Que sea posible que cada uno con sus tiempos llegue a esa meta.